Hola Lore, ¿cómo estás? Hola, Ana, muy bien, ¿vos? Bien. Hoy es 2 de agosto del 2024 y estamos grabando este programa que es Posesiones que terminaron en tragedia. Y pues es un Vaya programa título, interesante. vaya título. Exacto. Entonces, pues vamos a empezar, Lore, a compartir, que de hecho el último programa fue el de la muerte y tiene mucho que ver con este. Van a ver cómo se va a hilar, porque realmente todo tiene que ver con todo. Pues hoy vamos a hablar de posesiones. El final que tiene Lore está muy bueno, pero primero vamos a empezar con lo que Primero es, de vamos qué con se la teoría y trata. después con los casos Claro, primero prácticos. vamos a ver lo aburrido, como dicen, y luego los casos prácticos, pero es necesario para poder saber de qué estamos hablando. Ujú. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, niños, saquen su cuaderno y su y vamos a hablar de qué es una posesión, porque realmente hablamos mucho de las películas y de lo que vamos a mostrar nosotros ahorita al final y todo, pero ¿qué es en realidad una posesión? Pensamos que una posesión, que todas las posesiones son malas, son terribles, son horribles y que la persona ya no tiene control sobre su cuerpo y que todo es miedo. También hay que hablarlo así. Entonces, de hecho, mucha gente a veces no quiere hablar de este tema o no quiere saber de este tema o les da temor hablar de este tema. Realmente una posesión es cuando en un mismo avatar entran dos o más seres, esencias o implantes en un mismo cuerpo. Hay mucha gente que dice que es imposible porque el avatar está hecho para una esencia en específico. Sin embargo, hay seres que se brincan las órdenes, que se brincan las leyes y entonces sí se puede. Ni modo, sí se puede. Y seres positivos y negativos, que hay seres positivos, ahorita vamos a ver qué es positivos, que en realidad lo hacen sin pensar, o sea, lo hacen sin estar en conciencia. Entonces, una posición fuerte es como la que tenemos aquí atrás, como las que vamos a mostrar más adelante, y es una posición donde sí verdaderamente la persona empieza a dejar de tener control sobre su cuerpo físico, donde hace muchas cosas que no normalmente no haría. Y una posesión leve es, por ejemplo, cuando nosotros bebemos mucho, entonces entra un ser en nuestro cuerpo, no necesariamente entra completamente, pero empieza a manejar el avatar y haces cosas que después dices no me acuerdo, o que la persona abre los ojos y dice ¿qué hice? O incluso puede realizar situaciones feas, ¿no? También cuando fumamos, también cuando tomamos medicamentos, también porque se rompe el campo energético. Entonces, en general puede ser, sin temor a equivocarme, que la mayoría de nosotros hemos tenido algún tipo de posesión en algún momento de nuestra vida. Así, así es. Sí, ¿sabes qué se me ocurre ahora, Nan? Esto que estás diciendo es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el derecho penal existe una figura que se llama la emoción violenta. Y en los casos de emoción violenta hay muchas personas que la simulan, ¿no? Que tienen todo así como muy orquestado y después dicen, no me acuerdo. Pero realmente la persona que actúa bajo el influjo de la emoción violenta no recuerda, tiene un blackout total y no recuerda. Y está comprobado por psiquiatras y psicólogos de que la persona tiene un blackout, no recuerda. Entonces eso entraría dentro de lo que Nancy está contando de una posesión. Inclusive, corrígeme Lore, pero también hay ya alguna terminología y alguna ley que cuando una madre tiene el dichoso baby blue que se llama, que es una depresión postparto, que también desafortunadamente ha habido casos muy feos, pero también ya no se les juzga tan duro como antes que decían, ¿cómo la madre hizo algo con este bebé? Sino que los líquidos del cerebro, la misma depresión y muchas cosas hacen que la persona pierda y ahí yo diría, ¿verdad? Que entra algún ser
que nos hace el favor y entonces es un tipo de posesión y también en derecho, si no, corrígeme Lore, pero también hay, creo ya, un modo de juzgar a estas mujeres. Sí, es como un atenuante, pero obviamente se debe de demostrar. Sí. En el caso de la depresión postparto hay unos niveles químicos que se alteran en el cuerpo, entonces a través de análisis clínicos se puede determinar que existió. Exactamente. Entonces, esta sería también una posesión. Y aquí también hay a veces posesiones. Cuando una persona, un familiar cercano fallece, que tú estás al pie de la cama en el momento en que falleció o eres muy cercano o cercana, también ese familiar, por los apegos y por sus creencias, se adhiere a esa persona, a ese familiar, al nieto, al hijo, a la hermana, a la pareja inclusive, y entonces pasa el tiempo y ese familiar puede, por ejemplo, llorar mucho, mucho, mucho la muerte. Dicen, pero es que ya deja de llorar, mira, estaba mal. No puede, porque en realidad quien llora es quien se fue, no el que se quedó. O expresiones o pide comidas y dice, ay, esto pedía mi abuelito, ¿por qué si a mí no me gusta? Porque en realidad esa esencia está a través de el avatar que se adhirió, comiendo, pidiendo, hablando. Entonces, estas posesiones, yo por eso digo que pueden ser buenas, de seres buenos, porque en realidad lo hicieron sin conciencia, ¿o no, Lore? Tengo una pregunta, señor. Cuando se hace una constelación familiar en grupo, grupal, donde vos tomás el lugar de alguien, no tenés idea de quién, ahí también podría ver, ¿no? Bueno, yo voy a poner mi ejemplo de mi experiencia con esas constelaciones. A mí en algún momento me hablaron para ser parte de unas constelaciones con gente, así como tú dices. Entonces, ¿qué hacen? Yo vi que la persona nunca protegió el lugar. Entonces, a mí me dijeron que hiciera del papá de la persona, tal cual. Tú vas a traer la esencia del papá de la persona, pero quién en realidad es la esencia del papá de la persona. Puede ser cualquiera de los que están ahí porque siempre hay público, la mayoría de las veces hay público. Entonces ya sabemos que todos traemos algo si es que no hemos trabajado, si no nos limpiamos y andamos de aquí para allá. Entonces tú vas a una constelación, tomas el autobús o tomas el auto y llegas y te metes con todos. Entonces cuando esta persona dice, tú eres el papá de ella, yo tengo la facilidad de poder quitar como mi esencia y que entre, ¿no? Pero la persona de al lado que le dijeron, tú eres la mamá, la persona de al lado era una persona súper agresiva cuando hablaba como la mamá. Y yo sentía mucho escalofrío. Bueno, al final la respuesta a lo que tú preguntas es eso. Puede entrar cualquiera y son posesiones. Si tú no sabes manejar qué. O sea, es bien delicado decir, ahora abre y que entre y que hable a través de ti. Es una posesión. Si estamos viendo esas constelaciones familiares, juegan como a ser mediums. Sí. Pero no es tan fácil. Sí, utilizan a las personas como tablas Ouijas. Ándale, exactamente, como pero tablas el problema Ouijas. Es que las personas no todas tienen por qué tener esta facultad, ni tampoco saber cómo protegerse. Claro. Y después te vas a tu casa. Yo también conozco un caso muy cercano en la que esta chica también le dijeron, vos ocupá este lugar. Ella se separó y de repente sintió que el cuerpo se le iba y tuvo necesidad de acostarse. Estuvo toda la constelación, lo que duró la constelación, con los brazos así, tirada en el piso. Cuestión que después se enteró que era la abuela muerta de la persona y ella no lo sabía. Pero el tema es que ella estuvo 3 meses luego con depresión. Cuando claro. Es una chica súper alegre y súper que no para un minuto, y estuvo 3 meses con depresión. Que no era de ella. Cuando me cuenta a mí, y le digo, pero escúchame,
estuviste ocupando el lugar de una persona muerta. Entonces, Claro. te tenés que limpiar, hacer algo, no sé qué, lo hizo y se le pasó, pero... Y volvemos al punto que decimos, Lore, fíjate cómo se hila todo. Acabamos de compartir que una persona muerta, bueno, una persona desencarnada, olvidémonos si es chocarrero, no, una persona desencarnada, si tiene un apego o no, y ella prestó su cuerpo para esa persona muerta, puede ser que la abuelita no entendiera esta parte de que todavía, de que estaba muerta y todo, entonces, ¿qué hizo? Se adhirió a ese cuerpo y siguió viviendo sus últimos momentos, que seguramente eran en depresión o con dolor, a través de la esencia. Sí. Entonces, es una posesión. Sí. Ahí está, digo. Yo no recomiendo las constelaciones con gente y ahorita incluso hay una serie en Netflix que todo el mundo está vuelto loco otra vez. Yo no las recomiendo y yo sé que mucha gente ha hecho muchas y todo, pero bueno, no, yo no las recomiendo por esto que acabamos de decir. No, si la haces de manera individual, vos y el terapeuta, no está mal, pero que el terapeuta personas... se Sí, proteja claro, y proteja, sí, claro. o sea, toda esa parte, claro. Sí, claro. No cualquiera, vamos. No. Bueno, luego, entonces, aquí también las posesiones pueden deberse a magia. Y obviamente estamos hablando de magia oscura, ¿no? Que ya hablamos de estos trabajos oscuros en donde se va a un camposanto, le dicen a ese fallecido, a esa esencia fallecida, oye, si tú vas y molestas a Lore, entonces te vamos a dar luz o vas a ver las puertas del cielo o vas a ver, no sé. Entonces ese ser va y empieza a molestar a Lore. Primero la molesta, no la deja dormir, miren, una mosca, hablando de, no sí, la, acá también. bueno, no la vas a dejar dormir, etcétera. Pero luego, si esa persona no toma cartas en el asunto, entonces esa esencia se tiene que alimentar de algo. Y va y se adhiere, y es como una rémora, por decirlo, que está adherida. Entonces Lore empieza a hacer cosas que no son de ella, sino son de algo, de alguien que le mandaron. O se pone mal, se enferma, o sea, hay muchas situaciones. Luego la posesión por adicciones, que era la que yo decía, por todos los estupefacientes que hay, exactamente son adicciones que pues se llevan a soltar el cuerpo, a abrir tu campo y puede entrar lo que sea. Y lo que sea no solamente es negativo, vuelvo a decir, puede ser positivo, pero no debe estar ahí. ¿A qué me refiero positivo? A que hay muchos seres, si nosotros viéramos todo lo que hay a nuestro alrededor, nos espantaríamos, porque hay muchos almas desencarnadas que están perdidas, tal cual. Entonces, cuando ven a alguien que está iluminado, me refiero al shining, que justamente preguntó alguien que qué es el shining. El shining es este brillo que tenemos las personas que hemos trabajado mucho, que nos hemos limpiado, como muchos que hay de la comunidad, y entonces emitimos una luz, tal cual, y estos seres se acercan, estas almas se acercan, y entonces puede haber una posesión. También hay posesiones por contratos de otras vidas desde el nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que en otra vida te hicieron una magia negra, que en otra vida aceptaste ser rico y entregaste tu alma a no sé quién, que en otra vida fuiste muy malo, hiciste algo y ese ser te viene persiguiendo. Entonces, de otra vida, de otra encarnación, también puedes traer una posesión y no necesariamente se manifiesta cuando naces. Puede haber contratos o tiempos en que se empiece a manifestar a los 7 años, a los 11 años, a los 20, no necesariamente desde que naces, claro, se activa. Luego, poner el nombre de una persona fallecida a un bebé, y yo conozco un caso muy cercano donde le pusieron el nombre del tío, ese tío estaba vivo cuando el bebé nació, y le pusieron el nombre de ese tío al bebé porque ese tío había sido rechazado en la familia. Pero cuando ese tío fallece, busca o como si lo jalaran por su nombre a
esa persona y se posesiona de él para seguir viviendo. Entonces, esta persona tuvo que hacer un trabajo de desalojo para que ese tío se fuera. Eso también es un tipo de posesión. Es que sí, y es algo que las personas no comprenden. No, no. Los padres de por homenaje, para hacer un homenaje a mi abuelito, a mi Sí. mamá, Ajá. Y es un error muy grande. Exacto. Y también el nombre por linaje, porque entonces yo me llamo Nancy y a mi hija le pongo Nancy en mi nombre. Y entonces lo que a mí me pasaba negativo, porque así es, a mi hija le va a pasar negativo, puede ser antes o después. Ay, qué raro que te pasó lo mismo que a mí. No, no es raro, porque tienes el mismo nombre de la persona. Esta parte de los nombres lo usan mucho en las monarquías, porque obviamente ellos ya saben, usan la magia. ¿Para qué? Para que la persona que es el sucesor siga con las órdenes, o sea, siga haciendo los negocios. Pero nosotros, pues creo que yo hasta ahora no tengo un castillo, entonces pues no le puedo dejar el castillo a nadie. Entonces. Sí, inclusive en las monarquías hasta 6 nombres tienen. Claro, claro, porque es el nombre de el tío, pero no es cualquier pero nombre. Es tremendo, sí. O sea, es el tío que robó terrenos y que fue muy rico, ese. El tío que heredó los castillos del conde Drácula, ese. O sea, todos esos son para que siga en ese avatar, en esa persona con esa esencia, todos los contratos. Entonces, eso es una posesión también. También pueden ser posesiones por programas de televisión. Hay mucha gente que gusta de ver estos programas, me incluyo. Pero tienes que proteger, o sea, ya sabemos a estas alturas que las pantallas sobrepasan, no solamente es una pantalla, sino están hechos de tal manera que las luces y todo lo que emana te llegue a la psique y rompen tu campo. Y al romper tu campo, entonces te llegan estas posesiones. Eso está sí o sí comprobado. Si no me creen a mí, búsquenlo y vean cómo sí es así. Como las caricaturas japonesas que había en una época que te provocaban convulsiones. Ah, claro. Ahí O los está. videojuegos también, Bueno, sí, hay muchachos que también que no coman, que tengan convulsiones, que tengan pesadillas, que tengan dolor de cabeza, o sea, muchas cosas. Y también ahora estoy pensando en las cosas que son para adultos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, todo esto también es una posesión. ¿Y qué provoca, por ejemplo, este tipo de posesión? Que dices, ay, es que la acabo de ver y tengo terror de dormir. Sí, pero al mes, o sea, al mes sigues mal, sigues histérico, sigues histérica, o ves cosas, entonces ya eso ya sobrepasa, ¿no? Lo que viste una vez. Y luego los alimentos procesados. Y ya vimos nosotros que dentro de los alimentos procesados hay algunos chips que entonces te comes y gracias a tu energía, es como estos guppies, que no sé si alguna vez los tuvieron, unas cositos así que echaban en agua y se empezaban a inflar, a inflar, a inflar, a inflar, así. Es lo mismo, pero aquí viven de tu esencia, viven de lo que tú eres, de tus emociones, obviamente. Entonces tienes un cerecito, un alien adentro de ti o adherido a ti, como la película que recomendamos, que se ven cómo están los seres comiéndose tu energía. Entonces, esto también es una posesión. ¿Qué es una posesión? Cuando hay dos o más esencias en un mismo avatar, buenas o malas, pero no deben estar. Como los parásitos también, ¿no? Es correcto, los parásitos energéticos que están comiéndote un lado, claro, están poseyendo una parte de tu energía. O sea, realmente es eso es una posesión, no solamente el que te camines de espaldas en las escaleras, sino, o sea, puede ser cualquiera de estos tipos. Y estamos muy abiertos a eso, ¿por qué? Porque nunca nos han enseñado a protegernos, nunca nos han enseñado a tener precaución, nos muestran cosas, vamos por la vida distraídos. Entonces, eso es
lo que puede ser una posesión. Y esta mosca no se va, o sea, vete, mosca. No creo que se vaya, porque Ya sé, el porque tema... estamos hablando. Bueno, y yo aquí puse esta media imagen, ¿no? Donde están todos estos demonios aquí y este hombre está poseído y bueno, este obviamente es una pintura religiosa. Pero vamos más adelante. ¿Quién puede ejercer una posesión? Y puse espiritual, porque si tú buscas una posesión en Google, te dicen posesión de terreno, posesión de casa y te llevan a las leyes. No, una posesión espiritual. La gente entiende una posesión por una posesión del diablo, ¿no? Y siempre decimos, es que es el diablo. Pues no hay un diablo, hay muchos. O sea, sí hay un egregor que es el diablo, sí lo hay, claro, por supuesto. Pero en realidad el diablo como tal son estas razas regresivas que tienen alas o no, que en realidad serían, por ejemplo, los draconianos, los dracos albinos, todos estos seres y tienen la imagen del diablo que nos han enseñado en las culturas religiosas. Los demonios, ¿qué son los demonios? Igual, son todas estas razas regresivas de todo tipo que ustedes se imaginen. Entonces ellos también pueden poseer. Los desencarnados buenos y malos. Los desencarnados buenos serían estos que yo les digo que están perdidos, las esencias que están perdidas, las esencias que están apegadas, las esencias que en su creencia en la tierra creían que iba a venir Jesús y a lo mejor no vino y entonces están esperando a que venga Jesús por ellos y se quedan atorados y se pierden. O después de un desastre natural o de alguna situación se quedan también ahí atorados y están buscando, como se dice tal cual, la luz, están buscando irse, están perdidos. Y los desencarnados malos. ¿A qué son los desencarnados malos? Los chocarreros, que nosotros les llamamos así en algunos lugares, y son estos desencarnados que saben que están desencarnados, pero no se quieren desprender. Y viven de la energía de las personas. Fuman a través de un fumador, toman a través de un tomador, tienen sexo a través de los que son adictos al sexo, etcétera. Entonces, ellos pueden ejercer una posesión o una semiposesión. Insisto, no necesariamente todas las posesiones es que estén las dos esencias apretadas en el cuerpo. No, pueden estar a un lado del otro. Por eso hay gente que dice, me duele la espalda, me duele la cabeza, o me duele un brazo, o me duele la columna. O sea, depende de dónde estén como adheridos. Sí. Y luego, cualquier entidad o ser que no respete las leyes, porque obviamente una posesión en conciencia de los seres hacia los humanos o hacia los avatares va en contra de las leyes universales. O sea, tú no puedes entrar a una casa y decir, ay, me gusta tu casa y me quedo aquí a vivir. O sea, físicamente no se puede. No. Bueno, en algunos lugares sí, pero aquí no se puede. Sí. Entonces tú no puedes llegar y decir, oye, ay, me encantó tu casa, ábreme la puerta, me quedo aquí. Y despiertas y la persona está dormida junto de ti, tú le dices, oye, ¿qué haces? Es que a mí me gustó y se come tu comida. Y, o sea, eso en nuestra mente, por ejemplo, no cabría. Es lo mismo una posesión. Entonces, ¿quiénes pueden ejercer una posesión? Bueno, estos, y obviamente todo lo que mencionó Lore también, ¿no? Algunos cerecillos que se comen por ahí, o sea, todo lo que esté en contra de, que se quiera adherir a tu casa, que es tu cuerpo, eso, todos. Y bueno, pues aquí puse esta imagen de este cerecito que está arriba de la mujer que está dormida, que llegó de fiesta, yo creo, en la noche, se me hace, y que quedó ahí dormida, y bueno, ahí está ese ser horrorosa. ¿Cómo saber si se está o están poseídos? La persona se siente como doble, como desfasada, como cuando tú despiertas, que sonó el despertador, no sonó el despertador y te tienes que levantar a trabajar al colegio, a llevar a tus hijos. Y entonces te levantas y dices, córrele, y inclusive te pegas con las paredes porque no alineó tu esencia bien. Bueno, una persona se siente así como desfasada, se siente doble.
Los pensamientos de la persona no son suyos. ¿A qué me refiero? Yo he conocido varias personas, por ejemplo, una en específico que él quería ir a enlistarse en la milicia. Y le decían, ¿pero por qué? Y de un día a otro, sí, es que yo quiero ir a ser soldado y voy a arreglar mis papeles y me voy a ir y no sé qué. Entonces empezaron a ver que, y veía películas de soldados y decían, no, o sea, no. Y cuando se vio, él iba caminando en algún lugar y había exactamente un soldado desencarnado, se adhirió a él y entonces le decía que hiciera eso. Por ejemplo, a los niños, yo tengo un niño muy conocido que también había un soldado, se pegó, el soldado se adhirió a una maestra y la maestra trabajaba en ese kinder de niños chiquitos. Y entonces este niño era muy, muy sensible y de repente empezaba, o sea, se quedaba viendo hacia la maestra y volteaba y le pegaba a una niña o hacía cosas y entonces le decían, oye, pero este niño, ¿por qué hace eso? Y cuando le preguntaron, el niño decía, es que el señor de green o el señor de verde me dice que lo haga. Y entonces cuando vimos, el señor de verde era un soldado y a través del niño le decía, ahora ráyale, ahora pégale. Y el niño no diferenciaba Claro. si era bien o mal. Y entonces cuando le preguntaron, ¿y el señor de Green se va a tu casa? Y dijo, no, porque si se va conmigo a mi casa, lo descubren. Claro. Entonces, se quedaba en la escuela y lo esperaba, pues el señor de Green, pues, claro, un zorro. Y hacía que el niño hiciera cosas. Entonces, por ejemplo, los pensamientos no son suyos, las acciones hacen cosas fuera de lo normal. Y luego más profundo es empezar a tener vicios de cualquier tipo, un olor, las hermosas moscas que se aparecen, ¿verdad? Moscas, cucarachas, ratones, rata, o sea, todo lo que sea que empiece a jalar energía baja, un olor fétido, como ya dije, y cuando avanza la posesión, actitudes, lenguajes, olores y trastornos. La persona sí se empieza a trastornar cuando ya es una posesión ya muy, muy profunda. Entonces, bueno, ahí está. Y aquí, bueno, puse a este hombre que muestran alrededor de él, ¿verdad? Adheridos completamente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque también si dejamos todo así, bueno, ya nos vamos, adiós, y la gente así, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Sí, ojo, si la posesión está muy avanzada, puede ser que el cuerpo físico ya tenga daños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuvimos una semana de la salud mental. Si ustedes no la han visto, yo les sugiero que la vean. Hay niños que desde chiquitos se dice que están trastornados y no están trastornados. ¿Qué hacen? Empiezan a darle medicación, lo que hace que rompa su campo y entonces los seres que lo acompañan están muy felices porque el niño no se puede mover y ellos están adheridos al cuerpo. Puede ser que ya tenga trastornos físicos. Sí se puede quitar, pero el cuerpo físico ya está dañado. Eso es bien importante porque a veces la gente llega ya con una posesión bien avanzada, bien, muy, muy avanzada, y aunque se le quite ya la posesión, el cuerpo físico tal vez ya tuvo algún daño, ¿eh? Eso es bien importante porque luego llegan con las personas que hacen estos retiros o con nosotras y nos dicen, pero es que sigue doliéndole el brazo, sí, pero es que ya tiene 35 años adherido el ser ahí, o sea, espérame tantito, ¿no? Entonces eso es bien importante. Aquí puse a los extras, a los bots o a los NPCs, según como les llamen. Sabemos que estos envases están hechos especialmente para ser ganado y para ser alimento. Entonces, hay muchos extras, o la mayoría, de bots o NPCs que están poseídos, que son exactamente portales energéticos. Esos no tienen remedio o
pudieran tener remedio, pero sí sería como un trabajo muy fino y muy fuerte. No digo que estén así como descartados, no, pero sí necesitarían como un trabajo más fuerte. Por ejemplo, en nuestros países de Latinoamérica y bueno, en todo el mundo hay estos sicarios y ellos, por ejemplo, incluso si tú ves entrevistas de ellos, dicen, yo no me acuerdo lo que hice y de verdad no se Y no acuerdan, le o sea, importa además. no sienten, no piensan o nada, no le importa. Yo no digo que estén bien, ojo, porque luego van a decir, ¿y por qué dijiste que están bien? No, yo no digo que estén bien, yo digo que no se acuerdan porque la poquita esencia que tienen la hacen a un lado y los seres que dijimos, los demonios, todo eso, entran en ese cuerpo, van, hacen todo lo horrible que hacen y luego salen y queda la esencia, la poquita esencia y dicen, no me acuerdo, no sé qué hice. Y realmente no se acuerdan. Y no sienten Sí, como dice Lore, y no piensan y no tienen conciencia, no la tienen. Entonces, muchos de ellos son portales y por lo tanto están poseídos. No una vez, varias entran y salen, o puede ser nada más uno, dependiendo para qué sirve o quién los puso a encarnar. Quién los creó, la verdad. Luego, si la posesión no es tan avanzada, depende de las creencias que se tengan. Depende de las creencias que se tengan, se puede ir a un chamán real. Hay chamanes reales, hay chamanes que sí son buenos, o a alguna brujita o brujo que haga estos desalojos también, aunque, ojo, no digo que no digo que todos, pero hay veces que te piden algo a cambio para quitarte al ser. Es decir, oye, quítame lo que traigo, sí, pero tú me debes de traer algo a cambio para quitarlo y algo me refiero a dar algo. Puede ser un animal, puede ser una comida, puede ser una bebida, o sea, dependiendo las creencias que se tengan. Como para alimentar a ese ser y que se vaya. Esa es la explicación. pero o sea, seguís manteniendo a ese Ah, ser. sí, exactamente, eso es. Ojo, no en todos. Si hay gente que hace desalojos, por ejemplo, en las religiones, en la religión católica, un verdadero exorcista es preparado y debe trabajar con otros dos. Siempre deben ser tres, pero otros dos no católicos, sino deben ser jesuitas y otro que sea un chamán o una bruja o un santero. Lo único que esos exorcismos son demasiado agresivos para el físico de la persona, para quien está poseído, vamos, tardan mucho, porque sabemos que las religiones están hechas por los mismos que poseen. Sí. Entonces, bueno, es lo mismo, ¿no? Y pues obviamente con la hipnosis, ¿verdad? Porque eso nos dedicamos nosotros y hemos hecho varios. Varios. ¿Qué hacer para no pasar por esto? Bueno, pues cerrar nuestro campo, evitar estupefacientes, evitar medicamentos. Justamente hablábamos Lore y yo ahorita por fuera que a veces necesitas tomar medicamento porque el cuerpo físico pues se llega a sentir de repente. Si tomas medicamentos 3 días no pasa nada y depende qué medicamentos, pero si los tomas más días y depende para qué, pues puede romper tu campo. Evitar alimentos procesados, porque dentro de los alimentos procesados hay muchas cosas que nosotros no vemos. Ya olvídense si les nutre o no les nutre, no importa. O sea, todo lo que hay ahí adentro. Y al ver programas de televisión también, protegerse, porque realmente esto es lo que hace. Y bueno, aquí puse una chamancita, mira, quitando con su energía y con sus animales de poder, pues a lo que haya, ¿no? Qué Y, linda. ajá, exacto, me gustó. Y bueno, obviamente tener sano nuestro campo, nuestro cuerpo físico, alineados nuestros puntos energéticos, para que todo esto nos sirva de escudo y podamos pasar desapercibidos y se sigan de largo con los otros.
Lore, no sé si quieres agregar algo a esto, a todo esto Muy que bueno, hablamos. muy bueno, me encantó. Me encantó todo, me gustaron mucho las ilustraciones, esta y la del hombre que está fumando. Y que El hombre que esa está me fumando. pareció, ajá, porque yo de hecho cuando en hipnosis los veo así, literal, así. Y me hizo acordar esta parte a la película Ghost, La sombra del amor, cuando están en el tren, que está ese fantasma que se apropió del tren y que se cae de un paquete de cigarros y él hace así como que él queriendo leer y dice que Sí. mataría o que haría cualquier cosa por volver a sentir el humo y el cigarro y el sabor y que no sé qué. Incluso Me, él sabía que estaba muerto. sí, sí, de O hecho sea, él aprendió a no se quería ir, manejar, claro. claro, aprendió a manejar la materia para poder el hacer, mover cosas y demás. Sí, Bueno, está interesante esa entonces, película. esa película no la hemos traído, la vamos a traer para decir Sí, todo lo que hay que ver. Hay porque mucho. yo creo que tiene asistencia de Sí, medium, porque es muy verídico, es muy muy, verídico. muy. Sí, y de hecho hay que ver quién la hizo y todo. Me voy a acordar, la voy a anotar porque ustedes sabrán que luego se me olvida. Se nos olvida y la voy a anotar. Bueno, entonces, esta era la introducción para saber qué es una posesión en realidad. Obviamente el tema es mucho más amplio, pero yo traté de hacer como un resumen puntual para que entremos ahora sí en materia de lo que nos trajo hoy. Y Lore nos va a compartir cómo dije, estas posesiones que ya son bien profundas, que ya no tienen control, que ya dañan el cuerpo físico, ¿qué puede suceder? Sí, No todos los que están poseídos llegan a estar así. Esto sí lo quiero aclarar muy bien porque como dije, muchas veces tenemos miedo y pues sí digo la palabra, la gente tiene miedo de escuchar estos temas, la gente tiene miedo de hablar de esto porque todo nos lleva como a este final, pero no es así. O sea, sí hay que estar observantes, sí hay que cerrar nuestro campo y observémonos. Y como dije, seguramente todos, y sin temor a equivocarme, en algún momento tuvimos una posesión. De hecho, yo sí. tuve una posesión, ahorita me acordé que la iba a contar, la voy a contar. Un día iba manejando, ese día tomé, iba manejando el auto y de repente sentí como el auto se hizo así, tal cual. Y entonces choqué con un camellón que se llama aquí, que es donde hay plantas en medio, entre Mm. las dos carreteras. Bueno, pasó, ya no sucedió nada, yo sí tuve como un golpe, bueno, pero a partir de ahí, yo cuando me metí a bañar o cuando estaba sola en la casa sentía que alguien me veía. Salía yo de compras al súper, regresaba y sentía yo en la ventana que había alguien y empecé a ver una sombra y empecé a ver algo. En esa época, una amiguita brujita muy linda me dijo, oye, te soñé y veo que traes algo. Y ya fui a platicar con ella, le dije, fíjate que sí. Bueno, ella también era como nosotros y me dice, sí, se llama fulano de tal y me dice que chocaste en su tumba. Me dice, ¿a dónde te Ah, metiste? Le dije, no. Volví a pasar por el lugar y claro que ahí él había fallecido y habían puesto su nombre y la cruz, ahí le ponían flores. Entonces me dice, él lo que quiere es irse, no sabe qué está haciendo. Y entonces hicimos un trabajo ahí para que él se desprendiera y se fuera. Pero yo tenía pensamientos diferentes y cosas ujú. raras. No caminaba hacia atrás en las escaleras, No. aclaro, no caminaba en el techo, no, pero sí era muy incómodo el ver, el sentir, el escuchar y el pensar cosas que no son tuyas. Por eso lo comparto para que vean que no siempre llegas a tanto, pero sí hemos tenido alguna situación. Sí, Bueno, Lore, exacto. te dejo. Bueno, yo les traje casos prácticos, casos de posesiones que realmente han terminado en tragedia y han terminado mal.
Y los traje, ¿por qué? Porque son unos casos que tienen actuación policial y judicial. Entonces me pareció importante compartirlos para que vean hasta dónde se puede llegar, ¿no? Con este tema. El primer caso que tengo es el de esta chica que se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro. En el barrio de Vallecas, en el año 1992, se desencadenó un enigma que perduraría como uno de los casos paranormales más conocidos de España y del mundo, creo. Este evento culminó en la creación del único informe policial en el país que documenta sucesos de naturaleza paranormal. De hecho, el caso fue tan conocido, tan resonado, tan misterioso, que inspiró una película que obviamente la produjo Netflix, que salió en el 2017 y se llama Verónica. ¿Alguno de ustedes la habrá visto la película? Bueno, esa película está inspirada en el caso de esta chica. La protagonista de esta triste historia era una adolescente llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, era una joven de 18 años que una tarde decidió realizar una ouija junto a alguna de sus compañeras de clase. Su objetivo era contactar con el novio fallecido de una de las amigas. Este muchacho había fallecido en un trágico accidente de motos unos días antes. Lo que ocurrió durante la sesión de la ouija marcó el inicio de una serie de eventos inexplicables. Ellas lo hicieron en el colegio, ¿sí? En el INSTI, como le dicen los españoles. Estaban en una hora libre y una de las profesoras descubrió que lo que estaban haciendo, entonces intentó detenerlas. Pero ¿cómo hizo? La mujer destruyó el tablero de la ouija. Y en ese momento se dice que las chicas tenían un vaso, lo habían hecho con un vaso como la copa, pero dado vuelta. Dicen que cuando la mujer tira la ouija, que la rompe, del vaso sale un humo blanco que emergió y se le introdujo desde la nariz en el cuerpo de Estefanía. Wow. No sé por qué a ella. A partir de ese instante, la vida de esta chica se convirtió en una absoluta pesadilla, porque experimentó síntomas psicológicos, físicos, que dejaron sin respuesta a todos los médicos que consultaba. Comenzó con el insomnio, comenzó con convulsiones, con alucinaciones inexplicables, voces, sombras que la atormentaban. Los profesionales de la salud no pudieron ofrecerle un diagnóstico a su familia, y la joven comenzó a ser percibida como una víctima de posesión demoníaca por algunos creyentes. La familia de Estefanía era profundamente religiosa, católica, y la familia era una familia numerosa compuesta por 6 hermanos. Ellos, ahí el que era el más religioso de todos era el abuelo de la familia. Pero el abuelo de la familia, que ya estaba fallecido, había tenido una relación muy conflictiva con la familia y con la madre de Estefanía. ¿Y qué pasó? Cuando el hombre muere, dice que dijo que los maldecía a todos. El abuelo maldijo a su linaje a través de su hija, ¿no? Entonces, wow. Sí. El 13 de julio del año 91, la situación alcanzó un punto culminante cuando Estefanía atacó violentamente a la hermana, Marianela. Al día siguiente, Estefanía sufrió un severo episodio de catalepsia y entró en coma. Esa misma noche, el 13 de julio de 1991, Estefanía a los 18 años muere. La autopsia que le realizaron no pudo determinar las causas de la muerte. La calificaron como una muerte súbita, pero a la vez sospechosa. Pero en la casa pasaban cosas, como por ejemplo, la foto anterior, Nan, donde hay una escena policial, esa foto es del informe policial que elaboraron los policías que fueron a la casa. Un día, Estefanía entra en un estado de convulsión. Comienza a maldecir, a insultar, a decir cosas horribles,
y los cuadros que tenían en el pasillo empezaron a caer, a romperse todos los vidrios explotaban. Imagínense todos los chicos en la casa gritando, la madre gritando, los muebles se movían. Los policías que fueron 2 agentes policiales, ellos tomaron nota de todo y dijeron, tenemos que registrarlo, pero nadie nos va a creer. Se escuchan ruidos, hay gritos, las cosas se mueven solas, ellos constataron que no hubiera cables, hilos, que haya sido algo provocado, ¿no? Como para mostrar, Claro. armar una pantomima. Y no les quedó otra de que armar este informe policial. Y esta foto del desastre ese es la que consta en el expediente que todavía hoy por hoy está. Después tenemos otra foto donde aparece un portarretrato. Incluso antes, Lore, aquí se ve claramente Sí. que hay una cosa horrorosa. Sí. Sí. Pero después de la muerte de Estefanía, los fenómenos paranormales continuaron asediando a la familia Gutiérrez. La madre afirmó haber escuchado la voz de su hija llamándola desde distintas habitaciones de la casa a la vez. Los crucifijos se movían involuntariamente, había risas inquietantes que se escuchaban a través de los desagües, salían risas de un anciano. Los vidrios se rompían constantemente sin causa aparente. Ya la familia no tenía más plata para reponer los vidrios que se rompían constantemente. Y en una ocasión la madre sintió que alguien le tocaba las manos y los pies mientras dormía. La familia también informó de que las muñecas de sus hijas eran golpeadas violentamente contra la pared durante la noche. Las veían volar y darse contra la pared. O sea, las muñecas salían volando y se golpeaban y nadie las sostenía. El 1 de noviembre del año 1992, esa foto que vemos de Estefanía, que colgaba en la sala de estar de la casa, se incendió misteriosamente. Pero lo intrigante, fue que solo se quemó la parte que representa el rostro de Estefanía, sin causar daños a los otros objetos cercanos, ni al marco de la foto, ni al vidrio de la foto. O sea, por dentro del portarretrato se comenzó a incendiar solamente el rostro de la niña. La niña ya estaba fallecida. Bueno, el 27 de noviembre del 92, la familia llamó a la policía. Ahí va el inspector Jorge Negri y su equipo, que llegaron a la vivienda y se encontraron con la familia totalmente atemorizada. Estaban todos esperando bajo la lluvia porque no querían estar en la casa. Mientras algunos de los agentes recopilaban la historia de la familia, el inspector Negri y otros 2 agentes ingresan a la casa. Lo que presenciaron ellos esa noche fue desconcertante. No tenían palabras para describir porque las puertas de los armarios se abrían violentamente a pesar de estar cerradas con llave. Les rozaban los rostros a los agentes. Escuchaban estas risas, los ruidos ensordecedores que parecían provenir del balcón, de la cocina, del baño, de todos lados, todo a la vez. Pero nadie había ahí porque la familia estaba toda abajo. Esto es un edificio, que actualmente todavía está el edificio y la casa está. El departamento está. Una extraña baba marrón apareció en una mesita de noche, una baba marrón. Además encontraron un crucifijo arrancado de la pared con claras marcas de arañazos de 3 garras. Los agentes también inspeccionaron el baño, donde la temperatura disminuyó considerablemente, creando una sensación de frío inusual. Todos estos hechos se recogieron en un informe que se convirtió en el primero en admitir la existencia de hechos de naturaleza inexplicables. Pero a pesar de estos acontecimientos, el caso se archivó por falta de coherencia. Pues así, ¿a quién atrapan? Claro, pero falta de coherencia. Ya sé. Tras estos hechos, varios grupos de investigación paranormal se interesaron en el caso, obviamente, y empezaron a hacer psicofonías en donde se escuchaban voces que decían cuidado con el abuelo.
Las psicofonías están en internet, si las buscan están. Yo recomiendo no escuchar psicofonías. Sí. Bueno, según la familia, esto tenía mucho sentido, porque la madre afirmaba que su padre, antes de morir, dijo que haría la vida imposible desde el más allá y que los maldecía de por vida. Luego la familia Gutiérrez vendió ese departamento, no sé cómo habrá hecho para venderlo, pero se mudaron, poniendo fin a los eventos paranormales. Los nuevos propietarios de la casa nunca jamás informaron incidentes inexplicables de ninguna naturaleza. Sin embargo, una de las hermanas de Estefanía afirma que sigue viendo cosas raras ella y que es capaz de sentir cuando alguien está por morir. Este caso es tremendo. Si ustedes ven la película Verónica, la película es bastante fidedigna, tiene algunas cosas obviamente muy hollywoodenses, pero está muy buena, muy bien hecha, muy bien interpretada. Les recomiendo que la miren, obviamente cierren su campo, acuérdense de todo lo que siempre decimos, antes de mirar una película de esta naturaleza, más sabiendo que se basa en un caso real. Bueno, ahora les traigo otro caso, que es el segundo que quiero contarles. Bueno, Lore, ahí perdón que te interrumpa, en este caso, obviamente ya sabemos que las maldiciones, y más las maldiciones de sangre, ¿a qué me refiero? Las maldiciones de linaje son las más fuertes que hay. Así como las envidias que dicen, ay, mi hermana, ella tiene mucho y yo no tengo. Mi hermana se pudo casar con el guapo y yo con el feo. Todo eso, aunque no creamos, es energía y es energía muy densa que le llega a la gente y le llega muy fuerte. Entonces aquí, a mí me viene aquí, yo no sabía eso del abuelo. Yo vi la película, pero no me acuerdo, o sea, sí me acuerdo de verla, pero no me acuerdo tanto, que aquí el abuelo, a mí me viene que era un extra, un portal, lo que dijimos, ¿no? Sí. Bueno, ok. Sí. Caso número Bueno, 2. el caso número 2 es el caso de Arne Cheyenne Johnson. Esto ocurrió en Connecticut, en un pueblito que se llama Brookfield. Este es considerado el primer asesinato en la historia de ese pueblo, en Connecticut. Ocurrió el 16 de febrero de 1981, no hace tanto. O sea, los dos casos son relativamente recientes, ¿sí? Todo, por eso aparte los traje, porque son recientes, porque hay muchos otros casos muy conocidos y que han tenido mucha prensa, pero bueno, son más viejos y estos me parecieron muy interesantes porque, como les decía, actúa la justicia. El Poder Judicial, la policía, ¿no? Bueno, todo pasó en menos de un minuto, dicen los que están presentes, cuando Arne Cheyenne Johnson comenzó a gruñir como un animal salvaje y sacó un cuchillo con un filo de 13 centímetros y apuñaló varias veces a Alan Bono, un vecino y casero que les alquilaba la casa. Luego, Johnson le dijo a los policías que lo detuvieron a 3 kilómetros. El chico hizo eso y empezó a caminar. Que el demonio lo obligó a hacerlo. El demonio me obligó a matar. Para entender esto, este comportamiento del asesino, hay que ahondar en la historia de la familia de Debbie Glatzel, que era la novia de este chico Arne. Arne es ese chico rubio que vemos ahí la foto policial de cuando a él lo detienen. Así lo detienen cuando va caminando después de haber cometido ese crimen. La novia, Debbie, ella en teoría fue el origen de todo el problema. El hermano menor de Debbie, que era un nene de 11 años de nombre David, de un día para el otro empezó a tener visiones de carácter aterradores y demoníacos. El niño dice que ve a un hombre anciano con ojos negros, con cara delgada, con rasgos de animales, dientes afilados, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Eso decía la madre. El niño, que era cuñado de Arne, del asesino,
Tenía tantas pesadillas horrendas por la noche que se despertaba el nene rasguñado, amoretonado, se le caían pedazos de pelo. Ay, pobre. Sí, la pasó horrible. Esto fue como, no sé, 2 semanas, 3 semanas que duró la posesión del nene. Entonces su madre llama a un sacerdote para que bendijera la casa, eh, pero no hubo resultados. El nene seguía viendo al anciano demoníaco, el anciano le decía barbaridades, cosas horribles, eh, lo rajuñaba, lo escupía, lo empujaba, lo ahorcaba. Y su familia, ya desesperada, no sabía más qué hacer, convocó a el matrimonio de demonólogos de Ed y Lorraine Warren para que le practicaran un exorcismo. Se habían hecho famosos ellos por una investigación de la casa de Amityville. Y analizaron el caso, se quedaron con ellos y empezaron a hacer el rito del exorcismo, que lo practicaba el hombre, Ed, y duró varios días, 5 días. Intervinieron junto con ellos 4 sacerdotes diferentes. Como contaba Nancy, que necesitan apoyo de varios, ¿no? Que no se hace de uno solo. Arne y Debbie presenciaron el acto. Era tanto el castigo que ese nenito pobrecito sufría por parte del demonio o lo que sea que lo estaba poseyendo, que Arne se cansó, vio como su novia lloraba y se sentía mal, que dijo, basta, deja al niño y tómame a mí. Cuando los Warren escuchan esto, le dicen, no digas eso, no digas, retráctate, no, él es un niño, no puede sufrir de esta manera. Bueno, pasó el tiempo, pasaron las horas, el nene empezó a calmarse, había una niebla oscura, como si fuese una tela de araña, así un humo oscuro que lo cubría al nene en la parte de la cabeza, y dijeron que ese humo empezó a disiparse. Al otro día el nene comenzó a sentirse mejor. El nene empezó a sentirse mejor, empezó a tener apetito, a tomar agua, y como si fuese un milagro, el nene dejó de sentirse mal y comenzó a tener su vida normal. Bueno, antes de esto, de que pasara todo esto, de que los Warren se metieran, la familia del nene dormían todos en una habitación, todos juntos, y se turnaban, dormían 2 horas cada uno para turnarse y ver al nene, porque pensaban que el nene iba a morir una noche de esas. Hasta que un día lo vieron levitar totalmente. No. Dice que el nene dejó de respirar por un tiempo y que después cayó al piso y el nene empezó a hablar de cosas que iban a ocurrir. Bueno. Luego de que el nene se cura, de que los Warren lo curan, en teoría está todo bien, la hermana Debbie se fue a vivir con el novio, con Arne, a una casa que les alquiló este hombre Alan Bono, la víctima. Este señor Alan Bono tenía una veterinaria, entonces también le dijo a Debbie, ¿querés trabajar en la veterinaria? Necesito ayuda. Bueno, entonces la vida parecía que había cambiado, ¿no? Estaba ella con proyectos, con trabajo, su hermano sano, ella de novio, estaba todo bien, vivían juntos, todo bárbaro. Pero Arne, de acuerdo al testimonio de su novia Debbie y de su suegra, comenzó de un día para el otro a ser otra persona. Entraba como en trance y comenzaba a gruñir. Y decía que veía a una bestia. Pero después no recordaba nada, o sea, volvía a ser el de antes. Justo como pasó con el hermano, con David. En 2 días pasaron, hasta que llegó el día del homicidio. Bono, este señor, el dueño de la casa y de la veterinaria, los invita a almorzar, a Arne y a Debbie, quienes estaban acompañados por las hermanas menores de él, de Arne, Wanda de 15 años y Janice de 13. Y también había una nena de 9 años llamada Mary, que era una primita.
Dicen que en el almuerzo este hombre Bono, la víctima, tomó demasiado alcohol durante la comida y que luego comenzó a comportarse de manera un poco grosera, sobre todo con las niñas. Es por eso que Debbie intentó llevarse a las niñas, pero dicen que Bono atrapó a la nena más chiquita, la de 9 años, y la encerró en un cuarto con la intención de abusar de ella. Entonces en este momento Debbie comenzó a gritar y llamar a su novio Arne, quien de repente dice que se le transformó la cara y los ojos ya no eran de él y tomó el cuchillo y lo empezó a correr a Bono por toda la casa. Imagínense, este Bono estaba totalmente alcoholizado, no tardó mucho en alcanzarlo, eh, y lo agarró y lo mató. Le propinó muchísimos cuchillazos, tenía muchísimas heridas. Las chicas dicen que no llegaron a ver nada de eso porque ellas estaban escapando, pidiendo ayuda, tratando de conseguir ayuda de la policía. Bueno, volvemos al principio cuando a Arne lo detiene la policía y el chico dice que el diablo lo hizo hacer, le hizo hacerlo. Ahí está Arne vestido con traje oscuro. Esas son imágenes del juicio, porque a él le hicieron un juicio por el homicidio. La defensa de Arne, que dijeron que se encontraba bajo una posesión demoníaca al momento de cometer el homicidio. Obviamente los jueces no le creyeron. Consideraron que todo era un disparate y que el 24 de noviembre de 1981 lo condenan a 20 años de cárcel. Pero acá hay algo muy llamativo. Obviamente el caso, imagínense, en el momento fue cubierto por todos los medios habidos y por haber del lugar. ¿Qué pasa? A los 5 años de estar preso este chico, lo sueltan por buena conducta. O sea, no tiene relación el daño que él ocasionó, que fue un homicidio culposo, que tenía una pena de 20 años, con que a los 5 años lo suelten por buena conducta. Es muy raro. Y Lore, te pregunto, no sabía del caso, pero no sé si por ahí dice, o sea, en esos 5 años él no desvivió a nadie adentro de la cárcel, ni No, nada. Y después cuando salió tampoco, ¿ya quedó bien? Tampoco. Bueno, iba a contar eso que hizo cuando él estaba en la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel, que se casó con Debbie, con su novia. Pero Debbie murió a los pocos años de cáncer. Arno, cuando es liberado, se fue a trabajar al campo, en solitario. Fue a trabajar como cuidando casas, vacas, en el campo, porque dice que él no quería nunca más estar en contacto con nadie o con muy poquitas personas para que no le volviera a pasar nada. Él sí dice que nunca tuvo claro cómo el demonio ese salió de su cuerpo, ni cómo entró. Y de un día para otro él volvió a ser el que era, el hombre normal, trabajador, el chico bueno que fue siempre. La justicia obviamente no va a decir que sí, que el chico actuó bajo posesión, pero bueno, es llamativo lo del tema de la liberación a los 5 años, eso a mí me llama mucho la atención. En el año 2007, David, el hermanito de Debbie, que fue digamos, el origen de toda esta posesión, confesó que los demonólogos Ed y Lorraine Warren habían como magnificado el caso para hacerse más famosos. Pero la hermana Debbie y el propio Arne, cuando Debbie estaba viva, desmintieron totalmente eso. Ellos proporcionaron sus testimonios y pruebas para un documental que elaboró Discovery Channel, que se llama Historias de Ultratumba. Es el episodio número 3, donde se llama Donde los demonios moran. Lo pueden ver, está en YouTube. Trató esta historia y Arne agregó que el demonio se metió en él y antes del asesinato hizo que chocara su auto contra un árbol.
O sea, un día antes él choca, como te pasó a vos, Nancy, chocó contra un árbol cuando él iba bien y no tenía ningún tipo de malestar, ni nada, ni físico. O sea, hizo un volantazo, pum, choca contra un árbol y ahí comenzó, bueno, después ocurrió lo que ocurrió. Este caso inspiró, obviamente, libros, películas y documentales. Este caso está tratado en la película El Conjuro 3, que fue dirigida por Michael Chávez. Esto es un caso más de Ed y Lorraine Warren, y dice Arnett, cuando lo entrevistan, porque él aparece en algunos extractos de cuando hacen la preproducción de la película, que él dice que pide perdón a la familia de Bono, pero que él no lo mató. Dice, mi mayor error fue haber provocado al diablo, pedirle que viniera a mí, así dejaba tranquilo a David. Desafié al demonio y pagué un alto precio por ello. Con este caso es llamativo, muy llamativo, se los quería contar. Muy interesante. Sí, y por último les quiero hablar del padre Gabriel Amort, que es el exorcista del Papa, el llamado exorcista del Papa, todos lo conocen, creo. Gabriel Amort era uno de los 400 curas exorcistas que tenía la Iglesia, o que tiene la Iglesia Católica. Nació en una familia de clase media en Módena, Italia. Él fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial y fue ordenado a principios de la década de 1950 como miembro de la Orden de los Padres Paulinos. En 1986, el cardenal Ugo Poletti le pidió que lo ayudara en la diócesis de Roma, ¿sí? Cándido Amantini, que estaba enfermo, era un hombre que estaba enfermo, le pide ayuda con ese caso, ¿no? Entonces él se sorprende porque veía que, o sea, que el lugar donde este señor Ugo Poletti atendía, había una cola larga de personas y se escuchaban gritos, muchos gritos, llantos, lamentos, y él no entendía, claro, hasta que vio que era lo que estaba haciendo este señor Poletti. Era un cura exorcista. Entonces lo probó para ver cómo él se manejaba en esa situación. Entonces, al principio realizó exorcismos en la famosa iglesia de la Escalera Santa de Roma, pero los gritos de los poseídos ahuyentaban a los fieles. Entonces la iglesia lo obligó a mudarse a un consultorio apartado de la sede. Siempre hablamos de los padres paulistas, ¿sí? Dependientes del Vaticano, directamente del obispo de Roma, que es el Papa. Entonces Gabriel Amort fue el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas y afirmaba haber desterrado al diablo 60.000 veces. Wow. Bueno, acá esto es curioso, pero yo cuando lo empecé a investigar, entiendo su lógica del lado religioso, pero no sé si no está tan equivocado, porque tiene que ver con lo que vos dijiste, Nancy, de la posesión por programación de la televisión. Porque Gabriel Amort, siempre que podía, él siempre daba entrevistas. Lo convocaba un medio y él iba y hablaba, porque quería que supiera la gente que esto existía. Yo creo que era un hombre que realmente estaba seguro de lo que hacía y que para él esa era la verdad, ¿no? Más allá de que nosotros tenemos otra concepción de lo que es la iglesia, de las religiones y demás, yo creo que él actuaba de buena fe. Él decía que Harry Potter y la práctica del yoga eran obras del diablo. Sí, he visto entonces sus comentarios. Escucha. Sí. Y estaba seguro de que Hitler y Stalin habían sido poseídos. Él fallece en el año 2016 a los 91 años de edad. Él dice que participó en destierros de demonios más de 60.000 veces, y él, entre otras cosas, criticaba mucho a Harry Potter y al yoga. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora les voy a contar por qué. Pero
tiene algo que me gustó, porque él dice que la película El Exorcista, que fue dirigida por William Friedkin, y la protagonista Linda Blair, como la niña poseída, eran sustancialmente precisas la película. ¿Mm? Bueno, Amor definió el exorcismo como una forma de caridad que beneficia a las personas que sufren. Sin duda es un acto de benevolencia, dijo, tanto corporal como espiritual. Hasta su muerte, el exorcista del Papa dijo que había que estar siempre alerta. El diablo siempre se esconde y lo que quiere por encima de todo es que no creamos que existe. Gracias. Bueno, Amor trabajó en un campo en que la mayoría de la gente hoy descarta como tontería, ficción, para pasar el rato, con el que muchos de los fieles católicos se sentían profundamente ofendidos e incómodos. Él fue exorcista y fue fundador de esta asociación que les contaba, una asociación internacional, y fue su presidente hasta que se retiró en el año 2000. Mientras que la mayoría de los demás practicantes de su oficio evitaban la publicidad, él la aprovechó. Él quería que todo el mundo supiera de lo que hacía y de lo que había visto, porque él decía, yo lo vi y tengo testigos y esto está documentado. Ahora, él escribió varios libros. A él se hace más relevante su nombre y demás porque cuando habló de Harry Potter y del yoga, ahí se le fueron muchos encima. Y él dice que, él dijo que eran obras del diablo porque crees que lo que estás haciendo para estirar tu mente y tu cuerpo te lleva al hinduismo. Ya entiendo por dónde va. O sea, él está hablando de una religión, pero él también pertenece a una religión. Claro. Pero no está tan equivocado lo que está diciendo. Todas estas religiones orientales se basan en la falsa creencia de la reencarnación, dice él. Dijo. Luego criticó la saga de Harry Potter diciendo que la gente piensa que es un libro inocuo para niños, pero se trata de magia. Y eso conduce al mal cuando la gente no la sabe usar. En Harry Potter, el diablo actúa de una manera astuta, muy astuta, y está usando a extraordinarios poderes de magia y maldad sobre los niños. Pero fíjate, Lore, antes, por ejemplo, yo he leído eso que mucha gente comparte que dice, es que el yoga es del diablo. Pero aquí tú nos estás compartiendo todo el contexto, porque yo siempre, no siempre, pero ya últimamente digo que puedes hacer yoga sin hacer mantras, sin pedir, sin abrir. Esa parte yo la retiré y solo hago como un exactamente ejercicio, conexión contigo, etcétera. Pero la gente se queda con el yoga es del diablo, pero no todo el contexto que tú estás compartiendo. Y con Harry Potter, bueno, sí, la gente que es cristiana, no le puedes mencionar Harry Potter nunca, porque efectivamente muestran la magia y lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Las polaridades de la magia, claro, claro. Claro. Yo practiqué muchísimos años yoga, muchísimos. Y les voy a confesar que en algunos momentos de la práctica yo sentía un éxtasis físico y espiritual, o de la mente más que espiritual. Y sobre todo con algunas posturas, que yo me di cuenta. Entonces yo empecé a analizar eso, que por qué me provocaba esas sensaciones y por qué me quedaba como me quedaba luego de la práctica. Porque te quedas como en un letargo, pero a la vez como si estuvieses drogada. Al menos en mi experiencia. Entonces yo me di cuenta de que había sí algo que estaba mal canalizado. Y luego tuve profesores en los que te enseñaban mucho el tema de la respiración y de mover la energía sexual. Ahí no me gustó nada porque vi como yo tengo esto de que puedo ver,
de que veo, me di cuenta para qué lo enseñaba, para qué lo hacía. Entonces yo esa parte no la practiqué más y como vos bien decís, me quedé con el ejercicio que es excelente. O sea, el ejercicio es creo que de las cosas más completas y más buenas que puedes hacer por tu cuerpo. Todo lo que viene en adición para hacerte entrar en ese estado que ellos dicen de samadhi, de no sé qué, ya no lo comparto. Y el tema de los mantras, yo creo que nosotros ninguno sabe hablar hindú, ni hindi, ni ninguno de esos dialectos o idiomas, entonces no sabemos qué estamos diciendo. Pues sí, pero fíjate, no necesitas saber, yo siempre lo he compartido, al menos en los cursos, que hay un mantra que te dicen sa, ta, Sí. na, ma. A ver, si lo juntas y lo repites, ¿qué estás diciendo? Sí. No necesitas saber hablar otra lengua, ¿no? Nada más con eso, creo. Exactamente. Sí. Bueno, por último que les cuento del padre Gabriel Amor, que publicó varios libros. Él siempre daba la cara, lo entrevistaba, siempre decía que sí, respondía a cada pregunta, todas las preguntas que le hacían, y siempre decía, él quería aclarar que el 90% de los casos que él atendió fueron relacionados a posesiones satánicas, o sea, de relacionados con los satanistas, o que alguien actuó con perfidia satánica a través de la magia negra. Sí. Él también tiene un libro que está muy bueno, que se llama Un exorcista cuenta su historia, que es del año 94, donde él cuenta que lo más difíciles de curar son las víctimas de los hechizos poderosos. Recuerda a algunas personas que habían sido sometidas a un hechizo en Brasil llamado Macumba, que exorcizó a otros que habían sido afligidos por hechizos africanos, y también reveló que había visto levitar a víctimas del demonio. Y contó que una vez contempló a 4 hombres fuertes mientras luchaban por sujetar a una niña de 11 años. También contó de un niño de 10 años que, bajo la influencia del demonio, levantó con sus brazos una mesa enorme. Luego de hacer esto, el niño tuvo desgarros en los músculos. Bueno. Esto es lo que les quería contar, que me pareció muy interesante. Está bueno, sí, porque además, a ver, siempre hablamos, ¿no? Este hombre, les reitero, para mí este hombre sí realmente confiaba en lo que él hacía y que estaba bien. O sea, que él lo hacía de buena fe. Y por último, así como para relajar, les traigo unas recomendaciones de unas pelis que van a ver, si quieren verlas, con su campo cerrado, con sus protecciones. Por supuesto, la película que no tiene título, todos sabemos cuál es. El Exorcista, no hace falta ni que le pongan el nombre, ya todos la distinguen. La del medio justo es la película que hicieron sobre el padre Gabriel Amor, que se llama El Exorcista del Papa, y que creo que actualmente está en Prime. La primera de todas, que es el caso Enfield, es un caso de Inglaterra, de una familia también que tenía la casa sumamente poseída, embichada mal, que es un caso de Ed y Lorraine Warren. Más abajo vamos a encontrar otras 3. La del medio es El exorcismo de Emily Rose, que todos la conocen. No lo quise traer acá porque era como también, acá también existió informe policial, hubo juicio, hubo abogados de por medio. Es la historia de una chica alemana que fue poseída por el demonio, también una familia extremadamente católica, religiosa, y al cura lo condenaron a prisión por el homicidio culposo de esta chica. No se llamaba Emily, tenía otro, no. Ana Eklund, algo así. Bueno, esa película está muy bien hecha, y además esta película, la protagonista de la película, la que hace la abogada del sacerdote, contó todas las cosas que le pasaron paranormales durante el rodaje de la película. Dice que todas las madrugadas a las 3 de la mañana le sonaba el despertador o ella se despertaba. Le amanecía con rasguños, amanecía con
mechones de pelo en la almohada, o sea, cosas totalmente locas y agresivas que ella pensó en renunciar a la película porque ya era mucho. Bueno, la posesión de Verónica, que es la que les conté, el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, y la que está ya, esa está, o hasta hace poco estaba en Netflix, se llama Líbranos del Mal. Esta película es excelente, pero excelente. ¿Por qué? Porque son dos policías remachotes que están en Nueva York. Y está basada en unos eventos que ocurrieron en la ciudad de Nueva York en los años 80. No sé cómo llegaron a encontrar este perfil policial, pero bueno, está buenísima porque cuentan la historia de un demonio que va, o de varios demonios que se origina todo en el zoológico de Nueva York y se va desplazando a través de las casas. Entonces posesiona a una familia, embicha a la familia, pero está muy bueno mostrar cómo muestra el proceso del embichamiento, ¿no? Cómo va de un lado al otro, y bueno, este hombre que era un hombre de ver para creer, él no entendía al policía qué era lo que estaba pasando, hasta que, bueno, lo vio con sus propios ojos y lo experimentó su propia carne. La recomiendo las 6 películas y bueno, hay muchas más para recomendar. Sí, hay muchas más. Pero bueno, estas me parecen que como son basadas en casos reales, me parecieron las más apropiadas. De hecho, van a sacar el lunes, estamos hoy en viernes, el lunes sale una película que Lore recomienda, que también es de una posesión, que es La Primer Profecía, y Buenísimo. también es de una posesión, ¿verdad? Y habla Claro. igualmente de las religiones. Y yo recordé, Lore, unas personas que yo conocí ahorita que dijiste que del caso de Warren, de uno de los casos, que la familia dormía junta. Yo conocí una familia donde ellos compraron una casa y llegaron a vivir a esa casa, ¿no? Entonces tenían 3 hijas, pero 2 hijas tendrían, yo creo que entre 10 y 12 años, y la más grandecita 13 por ahí, no sé, 14 más o menos, cuando yo los conocí, y empezaron las hijas a pararse en la noche. Entonces empezaron a levantarse igual a las 3 de la mañana y jugaban y todo. Y los papás decían, ay, bueno, estas niñas pues ven la televisión, duermen. Pero empezó a avanzar hasta que la temperatura de la casa empezó a bajar y era que ya no dormían. No dormían la familia completa. Y pasaron, pero aparte empezaron a tener problemas económicos, así, o sea, y mal, ¿no? Ellos llegaron, y yo los conocí porque ellos llegaron al templo espiritualista a donde nosotros íbamos, y cuando ellos los ayudaron, porque también en esa parte que no dije y ahorita lo estoy recordando, en un templo espiritualista también se hacen desalojos, y los hacen muy bien. Bueno, ahí también llegaron ellos y hablaron con los espíritus que despertaban a las niñas, y eran unas niñas que habían muerto en esa casa, y Claro. por eso esa casa la habían vendido. Esto todo sucedió en la Ciudad de México, en el país de México, y entonces estas niñas decían, es que nosotros queremos jugar a la luz de la luna. Pues sí, pero espérame, y entonces empezaron a adherir a las otras niñas para jugar. No eran esencias negativas, pero no debían estar, y ya tenían ahí todo, y todo, bailaban, jugaban en la noche, y la familia sin dormir, las niñas sin dormir, y bueno, todo el ambiente, pues muy, muy bajo, ¿no? Una frecuencia baja. Ahorita me acordé que dijiste. Y después ya fueron a ese templo, les retiraron a las niñas y bueno, se quedaron ahí yendo, ¿no? Ya quedó la familia bien. Pero, por ejemplo. Sí, tal cual. Y bueno, acá también hay una película que ahora está en Netflix que se llama Cuando la maldad se echa. Es una película argentina que también está muy buena porque habla de un embichado. Y cuando yo vi la película,
me llamó la atención porque es como que, ¿vieron cuando recuerdan algo de haber oído hace mucho tiempo atrás? Empecé a buscar, a buscar, a buscar y encontré. Una vez había leído en un diario hace un tiempo, porque esto pasó hace mucho tiempo, de que en un pueblo acá cerca de la provincia de Buenos Aires, eh, no está tan lejos, eh, hubo un caso de tal cual, literalmente lo que cuenta la película. Empezó con un hombre que empezó a hincharse, a hincharse, a hincharse, a engordar, y se llenó de pus, y le salían gusanos, bueno, de todo. Lo quieren correr, nadie quería acercarse al hombre ya, nadie, ni la familia, ni las enfermeras que le pagaban, nadie, lo dejaron solo. Entonces se metió la policía a través de los bomberos a quererlo sacar, la maniobra el hombre se muere, pero el hombre tenía un demonio adentro, o varios, y se soltaron, ¿entendés? Entonces empezaron a ir de un lado al otro y empezaron a ocasionar desastres en el pueblo, pero desastres. Se metían las personas, las personas, bueno, lo que ya contamos, todo el drama. Y esa película está basada en hechos reales, lo que pasa es que no lo dicen en la película, pero si buscan van a encontrar de qué pueblo estoy hablando y creo que al día de hoy hay 2 o 3 protagonistas todavía vivos. Wow. Sí. Pues súper interesante, Lore, gracias por todo lo que trajiste. Gracias, Nan. Tenemos tarea para ver y recuerden que todo esto es informativo, es para que sepamos qué es lo que hay y como bien dijo este sacerdote, para que estemos atentos, porque sucede, la verdad es que sucede. Entonces, estemos atentos con nuestra frecuencia alta, informados y quitémonos la palabra con M, ahora sí, porque esa palabra es el alimento de todo. También una película que es muy buena, que es la de El Rito. Es genial. Es genial, esa película es El Rito, lo único ahí sí muestra cómo la materia se lastima. Porque son muchas sesiones, como la de Emily Rose. Sí. Entonces se lastima. Pero es muy buena la película, también véanla. Bueno, esa no la traje, ¿por qué? Porque como no habla de un caso en particular que haya sido basado en hechos reales, no la quise contar porque estábamos hablando de hechos reales, o sea, basados en hechos que están comprobados. Sí. Pero sí, El Rito es fabulosa la película. Tienes razón, hablábamos de casos reales. También un caso real aquí en Querétaro es de la señora Mijangos, que por cierto ya salió de la loquería del psiquiátrico, ya tiene años, y estaba viendo el otro día un podcast de unas personas que hacen casos criminales y ellos no creen que haya sido una posesión y dicen que pues eso no existe, que obviamente hablan de psiquiátrico, hablan de todas estas partes de la mente, pero pues ella no se acuerda y bueno, es un caso muy sonado, búsquenlo porque está en todas las redes. Es horrible el caso ese. Es horrible el caso. Y bueno, pues ahí está. También una persona muy religiosa, de una familia muy conservadora y suceden cosas, ¿no? Pero bueno, pues si ustedes tienen algún caso interesante, cuéntenlo en la cajita, en los comentarios. Yo quiero que cuentes, Nan, esto que siempre decís, que yo comparto totalmente, cuando pasa, vieron que a veces nuestros hijos de chiquitos están como, lloran a la noche y están con los ojos abiertos, pero como oídos, que vos les haces así y no reaccionan. Bueno, Nancy les va a contar algo para hacer. Acuérdense y dígaselo a cualquier persona que tenga hijos chiquitos si llega a pasar. Muchas de las cosas que cuento es porque a mí me sucedieron, Claro, nada más que no digo los nombres. No revelamos los nombres. Exacto, pero que nos pueden demandar. Claro. Entonces, aquí resulta que sí, bueno, iba con un niño yo a una plaza comercial, una plaza de compras, donde venden, donde hay tienda. En esa plaza, cuando estaba en construcción esa plaza, tiene 3 pisos esa plaza y antes de que pusieran el barandal, no entiendo, no sé, hasta la fecha ni he averiguado,
dejaron entrar gente. Entonces un niño se cayó, un niño pequeño, se cae. Nosotros fuimos después y todavía nos paramos y alguien dijo, en este piso se cayó el niño. Bueno, pasó y seguimos y se nos olvidó, bla, bla, bla. Cuando llegamos a descansar, de repente los gritos, pero aparte, yo sí quiero compartir esta parte, yo no, pues nosotros no manejamos la palabra con M, o sea, yo me paro en la noche, no prendo luces, o sea, no tengo esto, pero cuando yo oí el grito, era así, se eriza la piel y en ese momento se siente como baja la temperatura. Entonces entro a la habitación y veo justamente al niño con ojos abiertos, pero si tú les haces así, ellos no siguen la mano, porque están, es como si la parte de adentro, Dormidos con ojos abiertos o en estado de no, o sea, catalepsia. fuera todo exactamente así. Entonces, en ese momento, ¿qué se hace? Primero, controlar, porque sí se siente muy impresionante verlo, porque gritaba, no, 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 o sea, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué se hace? Te paras atrás de él, en este caso hablamos de un niño, pero puede sucederle a cualquiera, ¿eh? A cualquiera. Te paras atrás del niño o de la persona que es y pones las manos así como las tengo y le repites 3 veces su nombre completo. ¿Por qué? Por lo que hablamos y regresamos un poquito a hablar del nombre. ¿Se acuerdan que dijimos, tú anclas al nombre a una persona? Bueno, el nombre que tú llevas no es casualidad. Entonces, el nombre regresa a la esencia, al avatar. Por eso hay muchos magos y hay muchos artistas que se cambian el nombre. ¿Para qué? Por ejemplo, la mamá de Harry Potter, que es la que lo escribió, ella se cambió el nombre para tener más economía. Una numeróloga le sugirió eso, creo que ya lo habíamos comentado. Bueno, entonces le dices 3 veces por su nombre completo. Así se llame María de Guadalupe Rosa Velázquez, no importa. Tú le dices 3 veces el nombre completo, todo, para que regrese. Sí. Ahí está. Y otra cosa que eso es muy básico a lo mejor, ya que regresó, utilizas un huevo de gallina, de gallo, huevo, y entonces lo barres, como se dice, de la parte del cerebelo y del cerebro. Si pones un vaso con agua, abres el huevo y lo dejas abajo de la cama de la persona toda la noche. Porque en palabras chamánicas o de brujería o de esto se dice que la persona está asustada, pero en realidad jaló la esencia de lo que había. Entonces toma el cuerpo y usa el cuerpo para recordar el hecho que sucedió. Sí. Sí, y puede ser el origen de una posesión más grave. Entonces este truco que Nancy cuenta, que cuando ella lo contó, yo lo hacía, pero sin saber por qué hacía eso, ¿no? De llamar con el nombre. Y cuando ella me lo explicó, me di cuenta que tenía todo el sentido del mundo. Así que bueno, ahí se van con otro regalo. Tip. Incluso hay veces que los niños, bebés, que no hablan, hay veces que vamos por la calle con ellos o los llevan y la gente los toca, les toca la cabecita, ¡ay, qué bonito! No dejen, aunque digan, ¡ay, qué sangrón a la mamá! No los dejen. No importa. No importa. Y cuando regresan los niños, hay veces que dicen, es que el niño llegó muy cansado y no se puede dormir y no deja de llorar. Realmente te dicen, está asustado. ¿Por qué? Porque jaló la energía de toda la gente y entonces le duele la cabeza, incluso hasta les da calentura y no saben por qué. Pueden hacer lo mismo. Tal vez no regresarle el alma o si quieren y limpiarlos con el huevo. Limpiarlos con el huevo realmente sí funciona, si es algo, si es un material, si es una célula y sí se puede hacer. No es brujería, es como una herramienta que está por ahí. No pedirle a nadie, ojo, nada más con el huevo solamente, no, porque luego dicen, es que a mí me limpiaron y le pidieron a la Virgen de la... No, así, nada más. Bueno, me gustó mucho
mucho este programa, mucho. A mí también, y sugiéranos temas, porque si ven, no nos enfocamos solo en lo negativo, como siempre decimos, estamos compartiendo información que esperamos les sirva, les guste y la compartan y pongan su like y súmense al canal. Ya casi llegamos a 3,000, que es muchísimo gracias. Y bueno, recuerden que estamos en el mes del aniversario, que si ustedes hacen su sesión pueden entrar a tener varios premios, son 3, entonces pueden entrar a esta tómbola que vamos a hacer. Sí, porque, o sea, una cosa es un premio entre todos los que están, pero 3 premios tenemos muchas más posibilidades. Claro. El primero es una sesión gratis, la segunda es una constelación con tarot con Nancy y la tercera es una lectura de tarot. Así que es un montón, son unos premios fabulosos que te van a ayudar a liberarte y a no depender más de nada, de nada, ni de nada ni de nadie. Claro, y también háganse socios, verán que tienen muchos beneficios y apoyan nuestro trabajo. Gracias. Sí, gracias. Bye. Hasta la Dulces próxima. sueños.